Bienvenidos al Café con Oliver número 28. Hoy, aunque tenía un plan diferente para esta sesión, pues finalmente no tuve tiempo de prepararlo, entonces he decidido dedicarla a otra cosa. Hoy vamos a ver, voy a responder algunas preguntas, o sea, en este Café con Oliver, que para los que seáis nuevos en el canal, los Cafés con Oliver son básicamente una especie de podcast en los que no toco Blender ni abro la pantalla. Podéis poneroslos de fondo o podéis escucharlos cuando vayáis a dar un paseo, no hoy, cuando se abran las cosas y vuelvan a la normalidad. Ahora podéis pues, ir a hacer ejercicio en vuestra casa y escuchadlo, ¿no? Y pues en estas especies de sesiones hablo de muchas cosas, respondo preguntas, etc. Y hoy lo que he decidido es que he coleccionado algunas preguntas que últimamente estoy recibiendo bastante, o no últimamente, sino desde siempre, pero últimamente que está entrando más gente en Blender, pues hay muchas preguntas que empiezo a ver patrones de preguntas que se hacen muy a menudo. Entonces he decidido dedicar esta sesión a coger algunas de estas preguntas y responderlas. Algunas de ellas son un poco más técnicas o consejos de cosas que podéis hacer en Blender. Otras de ellas son más generales o más abstractas. Pero bueno, espero que os ayuden a todos y nada, vamos a darle caña. Si tenéis alguna pregunta, mencionadme con @blendtuts_es en el chat mientras estáis en el directo. Esto es solo para los que estáis en el directo. Y entonces luego al final voy a dar un repasito al chat para ver las preguntas que hay, ¿vale? Porque si me mencionáis me salen ahí resaltadas. Muy bien, entonces, primera de las preguntas que estoy cansado de recibir recientemente y, ojo, estas no son preguntas concretas, sino que son variantes de la misma pregunta, ¿vale? Entonces, la primera va sobre temas de visualización. Tenéis problemas de visualización. El visor se ve negro. Cuando saltáis a Eevee no se ve nada. O os da problemas de visualización. Bueno, esto puede ser por varias razones. Una, la más rara posiblemente, sea que es un bug. Entonces, si es un bug, lo que tendríais que hacer es iros al menú de ayuda y reportarlo. Tenéis un vídeo aquí en mi canal sobre cómo reportar bugs para que los desarrolladores sepan que eso ocurre. A lo mejor solo ocurre con vuestro equipo concreto o con una combinación de hardware determinada. Entonces, si no lo reportáis, los desarrolladores no saben que eso es un bug para solucionarlo, ¿no? Pero lo más probable en este caso es que estéis utilizando un ordenador demasiado antiguo o un ordenador que no cumpla los requisitos mínimos para utilizar las nuevas versiones de Blender. Las nuevas versiones de Blender utilizan una tecnología más moderna, entonces con lo cual hace falta tener un ordenador más moderno. Y por más moderno me estoy refiriendo a ordenadores de hace entre 8 y 10 años. O sea, no tiene por qué ser algo del año pasado, ni tiene por qué ser algo súper potente. Pero hay ciertas tecnologías que no existían en equipos más antiguos que son necesarias para hoy, ya no digo Blender, para muchos videojuegos, para muchas aplicaciones que utilizan tecnología de 3D, son necesarias estas tecnologías, con lo que si vuestro equipo no las tiene o no es suficientemente potente, no vais a poder utilizar Blender en su totalidad, ¿no? Entonces, lo recomendable, os vais a blender.org y si buscáis abajo de todo, tiene que haber ahí una lista de cosillas y creo que hay un enlace, ¿vale? Y si no lo buscáis, hacéis una búsqueda en Google de requisitos mínimos para utilizar Blender y tenéis que encontrar ahí una lista de cuáles son los requisitos mínimos. Y a partir de ahí comparáis con vuestro hardware. Si vuestro hardware no cumple esos requisitos, ese es el problema. Tendréis que, dos opciones, actualizar vuestro ordenador o pasaros a una versión anterior de Blender. Seguir utilizando 2.79, que mucha gente lo está haciendo, mucha gente ha hecho y sigue haciendo trabajazos con Blender 2.79 y además la ventaja que tenéis con Blender 2.79 es que tenéis montones y montones y montones de material de formación con Blender 2.79 porque lleva años ahí esas versiones de Blender, mientras que la 2.80 aún es relativamente nueva, ¿no? Entonces, ¿es una faena? Sí. ¿Significa esto que Blender es antidemocrático y elitista? No, significa que si quieres hacer algo bien, tienes que usar la tecnología que lo requiere. O sea, el 3D, sea por profesión o sea por hobby, tiene unos requerimientos, ¿vale? Si queréis practicar algo determinado, si queréis montaros un gimnasio en casa, tendréis que compraros las herramientas. Bueno, pues para esto lo mismo. Si queréis hacer 3D, necesitáis unas herramientas. El 3D evoluciona, las tecnologías que usa evolucionan, con lo cual, si queréis seguir usando las últimas tecnologías, tenéis que utilizar un hardware más actual, ¿vale? Entonces, pues es lo que hay. Es una faena, sé que a algunos os está pasando, me contactáis muchos por este problema,
pues eso, sabed que ese puede ser el problema. Y hay varias de las cosas que voy a mencionar que vienen de un problema similar, que es de utilizar software o hardware que es antiguo o hardware que no está preparado para hacer diseño 3D. El diseño 3D es una actividad que es bastante costosa para el hardware. Y si tenéis problemas, si jugáis a videojuegos y tenéis problemas ejecutando videojuegos en su máxima calidad, probablemente vayáis a tener problemas haciendo 3D, porque al final el 3D está utilizando tecnologías muy similares a los videojuegos, con lo cual se necesita un hardware relativamente potente, ¿no? Depende también el tipo de trabajos que hagáis, pero bueno, que sepáis esto, ¿no? Vale, entonces, la siguiente es un poco relacionada también. Al pulsar Control Z para deshacer, se me cuelga Blender. Bueno, me cuelga o hace crash, vale. Esto se sabe, y se sabe que en las versiones actuales de Blender hay mejoras pendientes con el Control Z, y creo que está programado para que en los próximos meses tengamos una mejora sustancial con Control Z. A día de hoy la manera en la que funciona Control Z no es muy eficiente, no es muy óptima, con lo que si estáis trabajando con una escena muy grande y hacéis Control Z, prácticamente Blender tiene que recargar toda la escena otra vez a un estado anterior. Esto significa que muy a menudo, pues si la escena es muy pesada, va a costarle mucho al ordenador recargarlo todo, y entonces en este caso pues se va a colgar. Si el ordenador no es muy potente y la escena es más potente de lo que vuestro ordenador puede llevar, os va a costar. Entonces, de nuevo, dos sugerencias. Una, trabajar con escenas más optimizadas, con escenas más livianas. Y dos, actualizar el ordenador, tener un ordenador más potente. Es lo que hay. Bien. Esta es una muy típica, y esta seguramente haga algún vídeo en algún momento sobre esto, porque es algo que os ocurre a muchos, y aunque yo me canso de repetir el consejo que evita que esto ocurra, muchos a lo mejor no veis esa parte de los vídeos o no habéis visto esos vídeos, esos montones de vídeos en los que lo explico. Entonces, uso una herramienta pero el resultado sale estirado. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que habéis escalado el objeto en modo objeto, en vez de en modo edición. ¿Y esto qué significa? En Blender tenemos una filosofía al trabajar con objetos. Tenemos por un lado la malla, por otro lado el objeto. El objeto es un contenedor, no es más que un contenedor. Lo que tiene la información es la malla que está dentro de ese contenedor. Entonces, el objeto en sí y la escala que tiene el objeto es un multiplicador. Nos va a coger lo que es la escala original de la propia malla y la va a multiplicar por la escala del objeto. De manera que si nosotros el objeto lo tenemos estirado, la malla en sí dentro de ese contenedor no está estirada, está normal. Pero si el objeto la multiplica en su eje Z por 2, se nos va a escalar en Z a 2. Y luego cuando hagamos cualquier operación dentro de la malla, en su altura, la vamos a ver estirada porque se está estirando, ¿vale? Solución: intentar escalar siempre o rotar, es decir, escalar, sobre todo la escala. Escalar siempre en modo edición. Y si necesitamos, por cualquier motivo, nos resulta más cómodo hacerlo en modo objeto, si esto nos pasa, se soluciona muy fácilmente aplicando la escala con Control A. Si aplicamos la escala vuelve a ser, o sea, nos convierte la escala actual del modelo, la aplica y la convierte en la escala original. De esta manera ya no se distorsionan estas cosas cuando hacemos pues un inset, por ejemplo, ¿vale? Al hacer un inset que nos salgan las caras verticales más estiradas que las horizontales, no es equidistante. En la mayoría de los casos es por esto. Bien. Vale, estoy viendo por aquí que estáis dejando algunas preguntillas. Muy bien. Voy a terminar las que tengo por aquí y luego me paso por el chat. Bien. Cuando desemparento un objeto de otro, el hijo se me mueve. ¿Por qué? Bueno, el hijo se mueve porque si nosotros cogemos un objeto y lo hacemos hijo de otro objeto y el padre lo rotamos, el hijo se está rotando siguiendo al padre. Pero cuando desemparentamos el hijo del padre, el hijo sigue teniendo su posición original. Es decir, la posición que hereda del padre no es su propia posición, es una aplicación, es una transformación que se añade a su posición original, con lo que si lo desemparentamos, pierde esa transformación que ha heredado del padre y vuelve a su posición original. Cuando desemparentamos, una de las opciones que tenemos es desemparentar manteniendo el desfase. Keep offset, pone, ¿vale? Mantener el desfase. Si aplicamos esa opción, lo que va a hacer es aplicar la transformación que hereda del padre y desemparentar. Entonces se nos va a quedar el objeto en el sitio en el que queremos, ¿vale? Tened en cuenta estas cosas.
Bueno, estas ya son preguntas un poco más abstractas, pero que creo que son interesantes. Y esta es una que recibo prácticamente a diario e incluso a veces varias veces al día. ¿Podrías hacer o tienes un tutorial de X cosa? Bien. Primero, antes de preguntar, echad un vistazo en YouTube porque muchas veces os respondo que ya tengo un vídeo al respecto en el canal de YouTube. Aquí en el canal tengo ya más de 100 vídeos y tocando muchos temas diferentes, entonces es posible que a lo mejor haya tocado ese tema en alguna ocasión, ¿vale? Entonces echad un vistazo porque quizás ya lo haya. Por otro lado, podría hacer tutoriales de 1000 cosas. El problema es el tiempo. No tengo tiempo para hacer tutoriales de todo, y el segundo es que no controlo todos los temas tanto como me gustaría para sentirme cómodo dando una clase, ¿vale? Entonces, a veces si me pedís, oye, ¿podrías hacer un tutorial sobre partículas? Sí, pero yo personalmente las partículas no es mi campo en el que estoy especializado, no es un campo que controle mucho. Podría enseñaros una súper introducción muy básica, pero de nuevo, necesito prepararlo, necesito preparar esa clase, necesito tiempo. También tengo un planning de ciertas clases que tengo para las próximas sesiones o los próximos vídeos, entonces pues tengo que ir poco a poco, no puedo hacer todos los tutoriales de todo al mismo tiempo. Entonces, pues eso, dicho esto, si habéis comprobado en el canal que no hay ningún vídeo sobre el tema y todavía queréis sugerirlo, perfecto. Estoy súper abierto a que me sugiráis cosas y muchos de los vídeos que he hecho aquí en el canal han sido peticiones de algunos de vosotros, porque si la petición me parece interesante, pues la puedo hacer. Y a veces hay algún tema que me proponéis que me llama tantísimo la atención que lo quiero hacer ya, ¿vale? Entonces, eso, sugerid lo que queráis, pero tened en cuenta eso, que necesito tiempo y no siempre puedo hacerlo cuanto antes, ¿no? Y así que nada, ya sabéis. Y luego también haced peticiones que no sean muy específicas. A veces recibo peticiones de cosas de, oye, estoy trabajando en un proyecto en el que hay un dragón dando una misa en una iglesia, podrías hacer un tutorial de hacer una sotana para dragones. A ver, esto es algo... Me lo acabo de inventar, no sé cómo me ha salido este ejemplo. Esto es algo demasiado específico, y aunque sí, se podría decir que puede ser útil para otra gente. De hecho, he visto que alguien por ahí ha mencionado cosas sobre crear prendas de ropa. Normalmente lo que intento en los vídeos es que sean sobre temas suficientemente generales como para que os pueda beneficiar a la mayoría de vosotros, o que aunque sea algo un poco específico, que sea aplicable a muchas cosas, ¿no? Si es algo tan específico que es solo para solucionar un problema de vuestro proyecto, ahí lo que necesitáis no es que yo haga un tutorial para mi canal, lo que necesitáis es que yo os haga una consultoría, si acaso, ¿no? Y para eso podéis pedirme el servicio y a veces, dependiendo de la disponibilidad que tenga, puedo daros, con un precio, por supuesto, una clase particular para ayudaros a solucionar el problema que tenéis, ¿vale? Lo que no se puede hacer es que yo solucione problemas específicos de un proyecto específico aquí en el canal. A lo mejor más adelante sí que intento hacerlo para generar cierto tipo de contenido, pero bueno, en fin, que sepáis esto, ¿vale? Las peticiones de tutoriales están muy bien, pero tened esas cosas en cuenta. Bien, otra cosa. ¿Se puede hacer X cosa con Blender? Vale, esta es una pregunta muy complicada porque sí, se puede hacer casi cualquier cosa con Blender. Se puede editar vídeos, se puede hacer composición, se puede simular telas, se puede hacer simulaciones de líquidos y de partículas, vale. La pregunta no es si se puede hacer X cosa con Blender, la pregunta ¿es Blender la mejor herramienta para hacer esa cosa? Es decir, a veces, para hacer ciertos efectos, de una manera o de otra, con cierta creatividad o usando trucos y técnicas raras, seguramente se pueda conseguir casi cualquier efecto con Blender. Ahora, dependiendo de cómo estéis trabajando y de lo que estéis intentando hacer, quizás sea mucho más eficiente, más rápido y más cómodo utilizar una herramienta especializada. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. ¿Se pueden pintar texturas con Blender? Tipo Substance Painter. Sí, se pueden pintar texturas con Blender estilo Substance Painter. ¿Es cómodo? No, es súper incómodo. ¿Es tedioso? Sí, es súper tedioso. Tenemos que ir creando nodos mientras estamos pintando. Quizás en el futuro esto cambie, pero a día de hoy esto se puede hacer buscándose un poco un workflow determinado y pasando un poco por procesos tediosos, pero se puede hacer. Es posible hasta cierto punto. Ahora, ¿es la mejor herramienta para hacerlo? A día de hoy, no. A día de hoy, utilizar Substance Painter es mucho más eficiente y más cómodo que utilizar Blender, ¿vale? Entonces,
a veces el forzarse a hacer ciertas cosas con Blender está bien, desde mi punto de vista, con objetivos pedagógicos o con objetivos de aprendizaje. Está bien forzarse a hacer algo con Blender para saber cuáles son las limitaciones del programa, para saber qué cosas se podrían hacer para que luego, cuando estamos en un proyecto que tenemos una situación muy rara, pues tenemos esa experiencia y la podemos aplicar y decimos, bueno, pues mira, no es lo más cómodo, pero se puede hacer y nos evita el tener que pasar a otro programa y hacer todo ese proceso, ¿no? Pero para ciertas cosas compensa utilizar un software especializado, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer edición de fotos con Blender? Seguramente, si nos ponemos en la composición y nos pasamos 20 horas para hacer un pequeño cambio, sí se podría hacer, pero no es la herramienta adecuada. Hay herramientas especializadas como GIMP o Affinity Photo, Photoshop o Krita, etcétera, que son herramientas de ilustración o de retoque fotográfico, ¿no? Entonces, cada herramienta es para lo que es y ya está. Pretender hacerlo todo con Blender a veces no es la mejor idea, ¿vale? Aunque, pues bueno, muchas veces es cuestión de tiempo. Si esperamos un poco de tiempo, quizás tengamos luego Krita integrado en Blender. Ahora ya tenemos Grease Pencil, que es la bomba y sigue mejorando. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo que se puedan hacer todas estas cosas en Blender, ¿no? Vale. Esto, más que una pregunta, es un comentario que recibo muchas veces y este lo he añadido aquí porque lo he recibido hoy, no sabría decir cuántas veces, pero al menos 10 veces, porque hoy he enviado el email de que, como sabréis, muchos de vosotros, ayer se inició un reto nuevo, que es el reto Creamundos, que consiste en la creación de una escena exterior. Bueno, pues hoy, esta mañana, he enviado un email notificando a todos los que estáis suscritos al email o que estáis apuntados a mis cursos y demás, de que, pues bueno, que está en marcha esta nueva actividad, ¿no? Y he recibido pues varios emails de algunos de vosotros que, pues mira, me encantaría participar, pero es que todavía no tengo el nivel, lo estoy empezando, no estoy preparado, más adelante cuando ya sepa más ya participaré. Bien, esto lo entiendo perfectamente porque yo también pasé por ahí. Pero os voy a dar una recomendación, y esta, muchos ya me la habéis escuchado repetidas veces, pero, pues bueno, es interesante recordarlo, y es que, aunque no sepáis, participad. Porque no se participa para demostrar que sois cracks, se participa para aprender. O sea, el objetivo de estas actividades es el daros una motivación, daros una, digamos, una razón para la que tengáis que hacer algo dentro de una fecha, ¿vale? Porque el tener una fecha límite para hacerlo es a veces una motivación de, bueno, pues me tengo que poner ya, no puedo seguir dejándolo para mañana o para la semana que viene, ¿no? Y el objetivo es que aprendáis, que apliquéis las cosas que veis aquí en los tutoriales o que pongáis lo que sabéis en práctica. Los retos que suelo organizar suelen ser muy abiertos para que podáis decidir por vosotros mismos cuántos queréis complicar o lo que queráis hacer, el estilo que queráis. Si queréis hacer algo super low poly, super baja definición, solamente un plano detalle de una cosita muy pequeña con materiales de colores planos, es válido, es perfectamente válido. Y además, mientras lo hagáis, seguramente vais a aprender cosas, y uno de los objetivos también es que al hacer una actividad de estas en grupo, tenéis el Discord para participar en conjunto con otra gente que también está participando, y ahí, si os encontráis algún problema, podéis preguntarlo a otra gente que quizás esté encontrando problemas similares, ¿vale? Entonces, aunque estéis empezando, aunque no creáis que tenéis el nivel, animaos, porque, como siempre digo, se participa para coger nivel, no se participa para mostrar el nivel que tenéis, ¿vale? Y esto os lo puedo decir por experiencia propia. Alguna de las mejores experiencias de aprendizaje que tuve cuando estaba empezando fue precisamente participar en retos que se hacían online en comunidades de artistas 3D. Así que, pues eso, os animo a participar. Y bueno, otra pregunta del millón. Quiero hacer X, ¿debería utilizar software de diseño CAD o Blender? Pues depende. Como buen gallego os voy a decir que depende. El diseño CAD, los software de diseño CAD, que CAD, por cierto, para quien no lo sepa, significa Computer Aided Design, ¿vale? O sea, diseño asistido por ordenador. Funcionan de una manera muy diferente a los software como Blender, ¿vale? Podríamos dejar por un lado el diseño CAD y por otro lado el diseño con mallas poligonales.
Cada uno tiene sus pros y sus contras. Las mallas poligonales nos permiten mucha más flexibilidad a nivel artístico, ¿vale? Podemos hacer cosas como hacer escultura, ¿no? Mientras que con diseño CAD son cosas más de precisión, es trabajo más de precisión. Entonces, aunque queráis hacer trabajo de precisión, hasta cierto punto se puede hacer trabajo de precisión utilizando las herramientas que nos da Blender. Pero, por supuesto, si queréis una precisión super milimétrica para fabricar una pieza, quizás lo ideal sea utilizar un software tipo CAD. Pero esto no está escrito en ninguna parte. Dependiendo del proyecto, dependiendo de la maña que tengáis para trabajar con cierta precisión, dependiendo del tipo de objeto que queráis diseñar, dependiendo de muchas cosas, os puede interesar utilizar uno u otro. Mi sugerencia en estos casos, en los que no esté muy claro qué herramienta utilizar para hacer cierta cosa, mi recomendación siempre es utilizar la que con la que más familiarizados estéis. Si conocéis software CAD y estáis cómodos utilizando el software CAD, no os forcéis a utilizar Blender para ello, ¿vale? Lo ideal en un mundo ideal, y esto es algo que yo también tengo pendiente y de hecho tengo pensado cuando el curso de modelado esté más o menos finalizado, tengo pensado dedicar un tiempo, quizás haga otra Blender Jam o algo así y me salte las reglas y me dedique a aprender otro software, pero tengo pensado aprender a utilizar algún software tipo CAD para ver cómo funciona. Yo utilicé algún software de este tipo como SketchUp, por ejemplo, hace muchos años, pero por aquel entonces eran súper básicos. Pero me gustaría utilizar algún software de este tipo a día de hoy para ver cuáles son las ventajas respecto a Blender y poder explicaroslas un poquito mejor, porque al final lo que es siempre bueno, se suele decir que el saber no ocupa lugar, pero lo que me parece siempre ideal es conocer las dos herramientas y en ese momento en el que conocemos las dos herramientas ya sabemos que si quiero modelar esta forma, para esto me va a resultar más fácil hacerlo con polígonos, para esto otro me va a ser más fácil hacerlo con un software tipo CAD. Entonces, depende. No tengo una respuesta 100% para eso. Por eso lo que siempre os recomiendo a los que venís de software CAD y me preguntáis sobre si podríais hacer algo determinado que vosotros hacéis en Blender, mi respuesta suele ser: pruébalo. Prueba Blender, mira a ver qué es lo que te ofrece, mira a ver lo cómodo que te encuentras modelando con polígonos, porque es algo completamente, son mundos diferentes, y podrás ver que a lo mejor para ciertas cosas te resulta más cómodo, para otras no. Y luego simplemente alternar según sea necesario, ¿no? Vale. Y luego, esta es la última y luego ya paso a las preguntas que estáis haciendo por el chat. ¿Por qué aprender Blender en vez de Max o Maya? Esta pregunta es una pregunta que recibo bastantes veces. Que bueno, pues lo queramos o no, sigue habiendo esa percepción de que Max y Maya son más profesionales, ¿no? Hay motivos por ello, por lo que esto pasa, y es algo de lo que he hablado en muchas ocasiones, pero ¿por qué motivos aprender Blender en vez de Max o Maya? Bueno, pues os voy a dar varios motivos. Uno, la comunidad. La comunidad de Blender es excepcional. Es una comunidad como pocas. Así que eso es algo muy a tener en cuenta, porque si queréis aprender o si queréis hacer ciertas cosas, la comunidad suele apoyar bastante más, o al menos no sé a día de hoy, porque hace años que no participo demasiado en comunidades de Max y Maya, pero hay gente que me lo sigue diciendo, que viene de esas comunidades, y al llegar a la comunidad de Blender, y por comunidad no me refiero a una página web en concreto, me refiero al conjunto de usuarios de Blender en todas las partes, creadores de tutoriales en YouTube, comunidades que hay en Discord, foros, páginas web que comparten contenidos. Hay digamos, una infraestructura muy grande creada por la propia comunidad con un poco la filosofía de compartir, ¿vale? Que es una filosofía que se presta mucho más en un software como Blender, que es libre y de código abierto. Entonces, la filosofía de compartir está mucho más extendida en la comunidad de Blender o de software libre que en otros tipos de software, ¿no? Por otro lado, la transparencia en el desarrollo. Podéis colaborar al desarrollo, podéis saber en qué se está trabajando, qué es lo que va a venir en futuras versiones, podéis saber, podéis descargaros la versión de esta noche con las últimas actualizaciones, incluso lo que se está desarrollando ya para la 2.9. O sea, aún estamos en la 2.83, la 2.9 está para la segunda mitad de este año y ya se puede descargar y empezar a probar las cosas que están introduciendo, ¿no? Entonces, pues eso es también un punto a favor. A raíz de la transparencia tenemos también el desarrollo propio.
Es un software, al ser software libre, y esto es una ventaja de todo el software libre, no solo de Blender, pero tenéis la posibilidad de que si necesitáis una herramienta o que el programa trabaje de una manera determinada, podéis desarrollarlo vosotros mismos o podéis pagarle a alguien para que lo desarrolle para vosotros, ¿vale? Esto es, por ejemplo, el caso de Juan Gea, de Bone Studio, que para su trabajo que hace el día a día tiene su propia versión de Blender que podéis descargar cualquiera de vosotros, y en su propia versión de Blender ha incluido herramientas y ciertas opciones que a él le benefician para su trabajo, pero que no están incluidas en el Blender oficial, ¿vale? Entonces esto es algo también que hay que tener en cuenta, que la mayoría de los usuarios esto no lo vamos a tener en cuenta porque no vamos a estar ahí involucrados en el desarrollo, pero oye, para mucha gente esto es un punto a favor y es algo que no se puede hacer en Maximaya, porque ojo, no estoy hablando de add-ons, de hacer un plugin, de hacer un pequeño código que se añada al programa por encima, estoy hablando de cambiar el corazón del programa, ¿vale? Bien, uno de los motivos por los que sigue pensándose que Maximaya son los estándares de la industria. Es decir, perdón. Eso lo he hablado en otras ocasiones y no me voy a meter ahora en el tema del estándar de la industria, porque creo que además dediqué uno de estos podcasts a hablar exclusivamente sobre lo del término este del estándar de la industria, ¿no? Pero una de las razones de que alguna gente duda a la hora de aprender Blender, Max o Maya, es que hay esa noción de que Max y Maya son los estándares de la industria. Pero yo aquí quiero deciros una cosa, y es que la mayoría de la industria no es estándar. Es como una falacia, ¿no? O sea, cuando algo es estándar, se supone que es estándar porque es lo que usa la mayoría. Mientras que aquí voy a estar completamente en contra de esto y quizás me equivoque, pero os voy a decir una cosa, y con lo de que la mayoría de la industria no es estándar, no me refiero a que la mayoría de la gente que hace 3D no use Max y Maya. A lo que me refiero es a que la mayoría se suele decir, es que si quiero trabajar en Pixar me van a pedir que sepa usar X programa. No voy a entrar en eso de que tienen software propio y que lo hay que aprender igual al llegar a la empresa. A lo que me refiero es a que tenemos esa noción de que es que si aprendo 3D para trabajar en un estudio de estos grandes conocidos, voy a tener que saber Max porque ellos usan Max. Bueno, esto es comprensible en cierto modo, pero por otro lado, reconocer que la mayoría de la industria no son esos estudios grandes. Y por otro lado, que si aprendes 3D, los primeros trabajos que vas a tener de 3D probablemente no sean en estudios grandes, porque no tenéis suficiente experiencia o suficiente bagaje trabajando en 3D como para que os contraten en una empresa grande que trabaje en proyectos cañeros. Los primeros trabajos que vais a tener, lo más probable sea en pequeños estudios, pequeños o medianos estudios, o incluso como autónomos para vuestros propios clientes, ¿vale? Y en esos entornos es donde Blender triunfa, porque esos son entornos en los que una persona o un estudio, un pequeño estudio, mediano estudio, no tiene recursos para invertir en un montón de licencias, cuando un trabajo muy similar se puede hacer con un software como Blender, ¿vale? Entonces, en esos entornos es donde Blender la está triunfando. Y a nivel autónomo, y esto es otra de las cosillas, está el tema del precio. No sé ahora mismo cuál es el precio de una licencia de Max o Maya, y alguno me dirá, pues que lo puedes usar gratis por 3 años. Lo puedes usar gratis por 3 años para estudiante. O sea, si estás aprendiendo y lo usas exclusivamente como estudiante. Pero si estás aprendiendo, estás haciendo cosas interesantes y viene alguien y te dice, oye, te voy a pedir un proyecto. Si hacéis ese proyecto y cobráis por él, estáis haciendo algo ilegal. Y esto, a algunos sé que no les importa mucho, pero debería, ¿vale? Tenemos que ser justos con estas cosas y esto debería importar, de hacer las cosas legalmente. Si hacéis un trabajo y lo vendéis y cobráis por ello, con un software educativo, con una licencia educativa, estáis haciendo algo que no es legal. Entonces, ¿qué significa esto? Que para hacerlo legal tendríais que pagar una licencia, aunque solo sea durante ese mes en el que vais a hacerlo. Y no sé en cuánto está la licencia ahora, pero vamos a decir que está en 200 euros, creo que es un poco más. 200 euros al mes, para una persona que está empezando, esto es una auténtica locura. O sea, ya podríamos entrar en que si queréis empezar a hacer trabajos y queréis hacerlo legalmente, ya tenéis que empezar a pagar autónomos. Y sí, vale, hay ciertas ayudas que son cuestionables, pero hay ciertas ayudas que, bueno, pues autónomos en vez de 287, 89, ya no sé en cuánto está ahora, tenéis que pagarlo todos los meses. Pero en vez de eso, a lo mejor tenéis que pagar
60 euros al mes, durante los primeros 2 años, creo que es. No recuerdo cómo está eso, porque a mí esa ayuda ya no me pilló. Yo empecé a pagar autónomos cuando había que pagarlo entero, y bueno, pues así llevo durante muchos años. Y entonces, ya solo ese precio, ya se habla de que es un impedimento, de que trabajadores independientes puedan empezar a meterse al mercado laboral, porque es inviable para una persona que está empezando, que a lo mejor vas a tener un pequeño proyecto por el que vas a cobrar 100 euros y tener que pagar casi 300 de autónomo. Bueno, pues encima de esos 300 de autónomo, que es lo mínimo, se puede pagar más, imaginaos que tenéis que pagar otros 200 y pico de Max. Y luego a eso sumarle otro software y otras cosas que tenéis que utilizar, que también seguramente necesitéis, ¿no? Entonces, cuando alguien ya está establecido, tiene una cartera de clientes, tiene un trabajo más o menos estable, se puede valorar. Pero para alguien que está empezando, esto es inviable. Y es uno de los grandes motivos por los que interesa aprender Blender. Porque los primeros trabajos que vais a hacer, en el 99,9% de los casos de que no seáis auténticos superdotados que hacen su primer trabajo y le llaman de Pixar, que esto no creo que ocurra nunca, pero bueno, se ha dado algún caso excepcional. Los primeros trabajos que vais a tener no van a ser para Pixar, no van a ser para un gran estudio que os vaya a exigir que utilicéis Max o Maya. Va a ser para alguien que os va a decir, oye, ¿me puedes hacer un tema ahí para un póster cutre? Y tengo un presupuesto de 60 euros. No os va a compensar pagar una licencia de Max o Maya para hacer este tipo de trabajos. Si lo queréis hacer ilegal, pues bueno, eso ya es una decisión propia. Sabed que os exponéis a sanciones importantes. Y esto no es algo que se diga, no, hay sanciones, pero eso al final no se hace, no se pone en práctica. Sí se pone en práctica y conozco a varios casos que han sufrido por esto. Así que no os arriesguéis a hacer las cosas legalmente y además ya solo por lo de ser legales con el resto de artistas, ¿no? Bueno. Y lo último es que no hay que tener miedo. O sea, a la hora de empezar, yo creo que las razones para empezar con el 3D con Blender son, vamos, de un gran peso. Vas a la página web, te lo descargas, lo estás utilizando y si te sale un trabajo lo puedes usar comercialmente. Esto es brutal. Luego, si te va bien con Blender, puedes hacer donaciones, puedes apoyar al la Blender Foundation, pero de momento, para empezar, te lo descargas, lo usas, lo disfrutas y no tienes ningún problema, no tienes que andar solicitando que te den una licencia y luego renovarla y luego que si, ostras, que ahora me sale un cliente pero no puedo pagar la licencia comercial. De esto todo os olvidáis. Entonces, creo que ya solo eso, siendo que a día de hoy la calidad que puede dar Blender rivaliza con Max y Maya, ¿vale? Se puede decir, es que tienen ciertas cosas que no es capaz de hacer. Sí, vale, también Blender tiene ciertas cosas que Max y Maya no hacen, ¿vale? Max y Maya no tienen Grease Pencil, por ejemplo. El sistema de escultura en Blender es brutal. Dentro de sus limitaciones es brutal. Entonces, hay puntos a favor en los dos lados. Pero sobre todo también, lo más importante es que podéis empezar con Blender y una vez sabéis hacer 3D, cambiarse de software es coser y cantar. Porque al final la terminología, el método de trabajo, el workflow, al ser todos software de modelado poligonal y todos tienen rigs que funcionan con huesos, sí, habrá ciertas cosas que haya que acostumbrarse, pero os puedo garantizar que si os llaman de un trabajo y os dicen, es que vemos que tu trabajo nos gusta, pero aquí es que usamos Maya, os descargáis una versión de estudiante de Maya y os garantizo que en 2 semanas, un mes, estáis puestos al día en Maya. ¿Vale? Esto es... yo os lo digo por experiencia, yo pasé por esto, yo empecé a aprender con Max, porque esto también pasa con lo otro, ¿no? ¿Por qué aprender Blender en vez de Max o Maya? Bueno, ¿por qué aprender Max en vez de Maya? Al final no sabes si el estudio en el que te va a salir trabajo va a usar Max o Maya. O a lo mejor piensas que usa Max, pero para el departamento al que a ti te van a coger usan Maya. Esto es muy ambiguo, ¿no? Pues a mí me pasó que yo empecé a aprender 3D Max y el primer trabajo en el que me llamaron para un estudio y tenía que utilizar Maya. Pues nada, me puse y en 2 semanas literalmente estaba haciendo rigs con Maya. O sea que esto es algo que es muy fácil cambiarse. O sea que para mí creo que es una decisión muy fácil el empezar con Blender. Y luego si te piden otro, o si dices, bueno, pues mira, vale, ya tengo un nivel, me interesa entrar en esta empresa, ¿qué software utiliza esta empresa? ¿Utilizan 3D Max? Vale, pues me pongo ahora un mesecito, aprendo Max y le mando el portfolio. Ya está. Vale, bueno, me está comentando aquí Adrián VP, 267 euros al mes, un año.
Un año 2.136 euros, solo 178 euros al mes. Vale, o sea que pagando el año entero son 2.136 euros. Echad cuentas. Echad cuentas. Si es que en vez de pagar un mes de licencia de Maya, casi os compráis el curso de modelado Hard Surface y Blender. Bueno, pues estas eran las preguntas así típicas que me llegan que quería tratar, y ahora voy a dedicar unos minutillos a ir aquí por el chat a ver qué preguntas me habéis dejado. Y nada, en unos minutos haremos un descansito. Y luego hacemos la escena postcréditos, que luego se cortará de la grabación. Bien, Lu3D Lue. Hola, sobre el modelado de ropa. ¿Conviene trabajarla en un programa como Marvelous o mejor hacerla directamente en Blender? ¿Necesitas seguir la retopología del cuerpo? A ver, esto es un poco la pregunta que hacía antes. Ya veis que hay muchas variables y podemos coger cada una de estas preguntas que he hecho y hacerla específica de un tema, ¿no? En este caso de la ropa. ¿Necesitas seguir la topología del cuerpo? No necesariamente. La ropa normalmente se suele hacer para que sea suficientemente densa de malla como para que pueda tener arrugas y demás, sobre todo si la vamos a simular. Con lo cual, al tener más densidad que el propio cuerpo del personaje, el que la topología sea igual no es demasiado relevante, ¿no? En casos como de un personaje para videojuegos low poly, ahí sí que es importante que la topología de la ropa sea la misma que la topología del personaje, porque si no, si tenemos un vértice en mitad de una cara del personaje, los pesos de vértices van a quizás hacer que se intersecten, ¿no? Entonces ahí sí es importante, pero si tenemos un modelo de alta definición con una simulación, no debería haber problema con eso. Y sobre si se trabaja con Blender o Marvelous, depende. Si es una prenda muy sencilla, la puedes hacer con Blender. Si es una prenda compleja o necesitas una simulación compleja y buena, Marvelous es la caña. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Marvelous creo que cuesta $500 o algo así la licencia, y no es permanente, o sea, no es perpetuo, es solo por la... No, creo que ahora pasaron al modelo de pago mensual también. Bueno, en fin. Es eso. Si necesitas hacerlo para un trabajo concreto y tal, pues mira, te alquilas Marvelous Designer un mes y te lo haces ahí. Se pueden hacer ciertas cosas con Blender, pero Marvelous es un programa específico y súper guapo para hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Buenas, Fin. Genial trabajo el de Upcycle, por cierto, Fin. No he tenido tiempo aún de ver todos los que habéis enviado, pero el de Fin lo vi en el Discord y está chulísimo. ¿Cuál es el truco para dejar de empezar proyectos y comenzar a terminarlos? No hay que dejar de empezar proyectos. Si no los empiezas, no los vas a terminar. Yo aquí un consejo que puedo dar es el de ser menos perfeccionistas. Es un consejo que doy a muchos alumnos que a veces tienen problemas para terminar algún modelo o algún proyecto. Y es que esto me pasa a mí también muchas veces, así que no penséis que estáis solos en esto. Esto es algo que todos luchamos con ello. A veces el perfeccionismo, el de decir, es que esto no me está quedando suficientemente bien, y os ponéis en una pieza de un modelo enorme, os paráis en una pieza 20 horas y la volvéis a hacer, y entonces luego, claro, después de 20 horas y repetir el mismo proceso frustrantemente varias veces, solo tenéis un pequeño porcentaje del modelo terminado. Mi recomendación es que, aunque no quede perfecta, pasad a la siguiente pieza, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente, y al final, cuando esté terminado, ahí es el momento de perfeccionar. Recordad, esto es algo que escuché hace un tiempo y me quedé con la cantina, aunque no recuerdo quién lo dijo, pero me llamó la atención porque es que para perfeccionar algo tiene que estar terminado. No puedes perfeccionar algo que no está terminado por definición. Así que mejor, termínalo antes y luego, si te queda tiempo y ganas, lo perfeccionas y lo mejoras. Y de esta manera yo creo que se puede facilitar el trabajar proyectos. Por otro lado, también está el de proponerse proyectos factibles. Al principio, sobre todo cuando todavía no se tienen suficientes conocimientos, es importante proponerse proyectos pequeños en escala y en complejidad para que asegurarnos de que somos capaces de hacerlos, ¿no? Entonces, empezar por... estamos empezando a aprender Blender y de repente nos proponemos hacer una ciudad entera, pues no, como en el reto de Creamundos, ¿no? Os he dicho, si tenéis suficiente experiencia y demás, podéis hacer una ciudad entera en Blender y podéis hacer ese escenario. Pero también podéis coger y hacer una florecilla en la esquina de un camino. Es cuestión de qué punto de vista cojamos, de cuánto nos queramos complicar, y empezar siempre por cosas sencillas. Porque el empezar por algo complejo es una receta para el fracaso perfecta.
Vamos a ver. Alan SPK, ¿cómo se puede hacer para que en modo escultura, al mover la cámara o el objeto, mantenga siempre la visualización y no la distorsione al mover? Esta es una opción que creo que está ahora, la han añadido en las últimas versiones, es para que cuando rotas, se muestre una versión más liviana de la malla para que se mueva más fluidamente, para poder trabajar con mallas más complejas sin que Blender tartamudee. ¡Ostras, que me cargo el café! Para que Blender no tartamudee tanto, ¿no? Pero se puede desactivar. No recuerdo dónde, pero me suena que está en las opciones de visualización arriba a la derecha del visor. Espero que sea eso. Vale, o mercenario. No sé si sea un error, pero cuando escalo, por ejemplo, X en negativo, una malla en modo edición, tuve un problema con los V y los bakes, me salían invertidos aunque apliqué la escala. Sí, porque aunque apliques la escala, las caras, tú imagínate que tienes una cara aquí y el punto de pivote está aquí. A ver, me voy a poner así. Aquí, vale. Cuando la escalas hacia el otro lado, no hace esto, lo que hace es esto. Así, se pone al revés. ¡Oh! Me voy a romper la muñeca. Entonces lo que está pasando aquí es que aunque tú apliques la escala ahora va a ser 1, pero la cara se va a quedar invertida. Entonces tienes que aplicar la escala, seleccionar todas las caras y flipearlas, invertirlas. Está en Alt-N, tienes esas opciones. Eso es algo que tengo un vídeo sobre ello en el curso de introducción a Blender, que está aquí en YouTube o en la página web. Así que ya échale un vistacillo por ahí. Floren White, saludos desde Almería. Un saludo a Almería. Quería preguntarte si haces cursos en vivo y en directo, o sea, allí donde vives ahora, quisiera saberlo. ¿Te refieres a presenciales? Cursos presenciales no suelo hacer. A veces doy alguna clase en algún evento o he dado alguna clase particular en empresas y cosas así, pero normalmente no suelo dar clases presenciales. Suelo darlas online, como esta que estoy dando aquí ahora. Bueno, esto no es una clase en sí, pero a veces doy clases aquí en YouTube y tengo clases exclusivas para alumnos. Por ejemplo, en el modelado Hard Surface, todos los martes a las 9 tenemos una clase en la que hago alguna demostración, respuesta de dudas, resolución de problemas, etc. La herramienta Isolate suele dar problemas. La herramienta Isolate. No sé muy bien a qué te refieres con la herramienta Isolate, porque creo que te refieres al Local View, la vista local. Si es eso a lo que te refieres, no da ningún problema. El único problema puede ser que olvidemos que estemos en vista local y al estar en vista local hay ciertas opciones que, por supuesto, no funcionan porque están pensadas para funcionar cuando tenemos todo a la vista. En una vista local se ocultan ciertas opciones, con lo cual luego ciertas cosas no funcionan. Pero esto no es que dé problemas, esto es normal. Entonces tenemos que recordar que estamos en vista local. Arriba a la izquierda en el visor pone si estamos en vista local. Y si estamos en vista local, pues salimos y ya está. Creo que es eso a lo que te refieres. Si te refieres a alguna otra herramienta, lo comentas luego, a ver si lo veo. Tutoriales Albert Vídeos. ¿Sería recomendable usar una tarjeta gráfica para utilizar Blender? Yo creo que no solo es recomendable, sino que es prácticamente obligatorio. Hay ciertas tarjetas integradas que vienen en el procesador. O sea, las tarjetas integradas, sobre todo en portátiles, algunas de ellas funcionan, otras no, pero normalmente Blender, sobre todo al utilizar Eevee, requiere de un pequeño poder gráfico al menos. Las tarjetas integradas no suelen dar mucho de sí en ese aspecto. Entonces, sí, o sea, para hacer, no solo Blender, para hacer cualquier cosa de 3D o videojuegos es recomendable tener una tarjeta gráfica. Azucarillo con Oliver. ¿Dónde se puede instalar Photoshop? Esteban, ¿dónde se puede instalar Photoshop? Te vas a la página de Adobe, lo compras y te dan el instalador. Desde aquí no puedo recomendarte ninguna otra opción. Exacto, como dice Superawe, efectivamente hay que participar para que mejores. Recordad mencionarme para que se me resalte la pregunta, porque hay muchos comentarios y estoy leyendo los que están resaltados, ¿vale? Pero voy a hacer aquí una excepción. Hay aquí un comentario de Miguel. Dice, voy a empezar en el mundo de la escultura, animación y modelado. ¿Podrías decirme las características del PC recomendado? No quiero tener problemas de lag. Esto tenía que haberlo mencionado antes. Yo no sé recomendaros un PC porque no soy experto en hardware. Yo cuando necesito actualizar mi PC me informo o le pido ayuda a alguien que controle del tema, que me asesore de lo que necesito y que me diga, pues para hacer 3D te va a venir bien esto.
¿vale? Y me fío de esa persona porque yo no controlo. O sea, conozco unas cuantas tarjetas gráficas que me pueden servir y ya está, pero no sé. Entonces no os puedo recomendar. Buscad alguien que sepa de hardware, que os pueda recomendar. Y si no, pues echad un vistazo a las benchmarks y sobre todo iros a la página de Blender y buscad los requisitos mínimos necesarios para usar Blender. Porque si cualquier ordenador que os compréis que no cumple esos requisitos, no os va a funcionar. A veces me llegan imágenes de alguien que está utilizando un MacBook del 2009. Claro, del 2009, es que esto es de hace 11 años. Es muy difícil que esto vaya a funcionar con software actual, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer aquí un pequeño descansillo. Las siguientes preguntas ya las voy a cortar luego de la sesión. Los que seáis miembros del canal sí que podréis ver la grabación íntegra. Así que nada, nos vemos en un momentito, vuelvo después de los créditos.